¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Tengo a la miseria la voz, como podrán darse cuenta. Estos constantes cambios de clima me generan una alergia que me está liquidando. Y por otro lado ya estoy podrido de la virtualidad. Necesito presencialidad urgente. Extraño el pizarrón, extraño la tiza. Sí, alguien me quería preguntar algo. Sí, yo quería hacer una consulta. ¿Por qué dice que este pacto no lo considera como preexistente? Porque estaba leyendo Historia Constitucional de López Rosa y también hace una cita abajo, cuando viene hablando de esto, y no los considera tampoco. Dice que más adelante lo va a explicar, y considera que sí al Pacto de San Nicolás y al Pacto Federal de 1831. Pero lo acabo de decir en la hora anterior, en el bloque anterior. No, está bien, pero ¿cuál es la causa que los considera esos dos? También lo expliqué. Ah, está bien, bueno. Lo dije, porque derivan directamente en la Constitución del 53. Cuando hago mención del artículo 16, inciso E del Pacto Federal, cuando las provincias estén en paz y tranquilidad, convocar a un Congreso General Federativo, y luego el Acuerdo de San Nicolás, en su artículo primero, declara el Pacto Federal ley fundamental de la Nación. Y su artículo 2 dice, llegado el momento en el cual se dan las condiciones del antecitado tratado, convocamos al Congreso, bla, bla, bla. Por eso sostenemos que esos son los dos. De la propia télesis de los artículos de ambos pactos se deduce que son los dos. Reitero, hay algunos sostienen la tesis amplia, pero para nosotros los pactos preexistentes son estos dos por eso. Perfecto, gracias, profesor. Acá alguien me pregunta cuándo es la fecha del parcial. Lo dije en la primera clase, la fecha del parcial. El 13 de octubre es la fecha del parcial. Con lo cual estamos en la nube de Valencia, ¿no? Bueno. Entonces, llegamos hemos analizado el Tratado de Pilar, yo los interpelé, les pregunté qué les parecía, si Artigas lo iba a aceptar o no, y todos me dijeron claramente que no, y tienen razón en ello. Obviamente, bajo ningún concepto, Artigas podía aceptar este tratado. Como ya les digo, se encontraba en la provincia de Corrientes cuando se entera Artigas de la firma del Tratado de Pilar, y obviamente estalla en cólera contra Ramírez. No me hubiese gustado estar con Artigas cuando se enteró de esto. La puteada más chica debe haber sido del tamaño de la República Argentina, más o menos. Así que el tema es que Artigas, como caudillo popular, era indisputable. Prácticamente sin nada, con su sola presencia, logra el apoyo de la provincia de Corrientes y de las viejas misiones guaraníticas, de las misiones como se las denominaba, y con el apoyo popular de Corrientes y de las misiones, invade Entre Ríos. Es decir, ahora la guerra es entre Artigas y Ramírez. Y Ramírez, reitero, tenía el apoyo porteño. Este acuerdo verbal, que yo les dije que podía haberse dado luego de la firma del Pilar, en el cual Zarratea se comprometía a apoyar con armas, con pertrechos de guerra, y con tropas a Ramírez para derrotar definitivamente a Artigas. Y en este sentido, en un primer momento Artigas logra algunas pequeñas victorias. Ramírez no se decide a darle una batalla en la cual se decidiera en un solo combate el resultado, sino que lo va esquivando, lo va raleando y comienza, ya con el apoyo del ejército porteño, logra expulsarlo hacia el norte. Lo logra expulsar de su provincia hacia Corrientes y luego comienza a perseguirlo a tal punto que finalmente, a fines de aquel año 20, a Artigas no le queda otra que pedir refugio en el Paraguay de Gaspar Rodríguez de Francia. A fines de 1820 ya Artigas, casi en solitario,
sin fuerzas, sin hombres, cansado de tanto pelear, cansado de la incomprensión, decide retirarse de la vida política. Es el fin político del artiguismo, el fin político de Artigas. Reitero, se refugia en Paraguay, pide asilo en Paraguay. Rodríguez de Francia no le permite que se quede en Asunción, porque temían que el prestigio popular de Artigas era tan grande que temían que pudiera encabezar un levantamiento popular Artigas. Por lo tanto, lo internan en el interior del Paraguay, en la selva paraguaya. Y cuando hablo del Paraguay y de la selva paraguaya, no piensen en el territorio de hoy del Paraguay, sino que en 1820 el Paraguay era el doble de lo que era hoy. Luego veremos cómo fue desguazado territorialmente luego de la guerra de la Triple Infamia. Pero lo cierto es que Artigas lo mantienen allí, solitario, solo, pobre, porque no tenía un cobre cuando se refugió. Recién en 1840 el presidente paraguayo Carlos Antonio López le permitió radicarse en Asunción. Ya estaba muy viejo, fue muy triste el final de Artigas. Terminó afectado por una demencia senil y finalmente falleció en el mes de septiembre de 1850. Estamos próximos a cumplir 171 años del desaparecimiento de don José Gervasio de Artigas. Paradojas de la historia, ¿no? El 17 de agosto de 1850 fallecía en Boulogne-sur-Mer el general San Martín, también lejos de su patria. Artigas fallecía en septiembre de 1850. Es decir, en menos de un mes se fueron dos de los hombres que más hicieron por la independencia y la libertad en estas tierras. Y vuelvo a reiterar, como lo estableció Artigas en su testamento político, argentino, nacido en la provincia oriental. Y esto hay que destacarlo siempre. Artigas bajo ningún concepto pretendió constituir a Uruguay como un país independiente de la Argentina, sino que lo único que pidió es, en el seno de la argentinidad, el reconocimiento de los derechos autonómicos de su provincia y de todas las provincias hermanas, pero jamás pensó en desmembrar el territorio nacional. Luego veremos cómo se perdió definitivamente la provincia oriental, no por Artigas precisamente. Porque Artigas tiene que ser recordado como un patriota argentino, no simplemente como el líder de los orientales. Argentino nacido en la provincia oriental, tal como lo definió su testamento político. Así que bueno, quería simplemente ver cómo terminaba la vida política de Artigas. Ahora vamos a ver qué pasa en Buenos Aires. Porque ahora vamos a ver algo que será una constante en la historia argentina. Lo que los federales ganan en el campo de batalla lo terminan perdiendo diplomáticamente. ¿Por qué digo esto? Porque claramente el directorio había perdido la guerra, ya no había más directorio, pero Buenos Aires, como heredera del directorio, podríamos decir, había sido derrotada. Por lo tanto, no estaba en condiciones de imponerle nada a las provincias. Pero veremos que será muy hábil Buenos Aires para manipular las cosas a tal punto de, primero, usarlo a Ramírez para terminarlo a Artigas, como acabamos de ver. Y luego veremos cómo usará a López para exterminarlo a Ramírez. Y quedar dueña de la situación política como lo hicieron siempre. Por eso, las veces que se ha tenido la oportunidad, debió actuarse en consecuencia. Los caudillos tendrían que haber ingresado a Buenos Aires e imponerle la voluntad política de Artigas. No lo hicieron y Buenos Aires se recuperó. Veremos que sucederá lo mismo luego de la segunda Cepeda, en 1859, cuando Urquiza tendría que haberle impuesto a Buenos Aires la reincorporación al resto del país y decide negociar con Mitre, y Mitre se lo termina fagocitando. Recién en 1880, con Roca, se entendió de que había que aplastar militarmente a Buenos Aires e imponerle a Buenos Aires la voluntad de las provincias. La guerra que culminó con la federalización de Buenos Aires fue la única que logró poner en caja a la díscola Buenos Aires. Pero me estoy adelantando casi 60 años de historia. ¿Cómo sigue la situación política en Buenos Aires? Hemos visto que gobernaba Zarratea. ¿Y qué va a ocurrir con don Manuel de Zarratea? Va a durar poquito en el gobierno. ¿Por qué?
a mediados del mes de marzo, una revolución encabezada por el general Balcarce lo destituye. Una columna al mando del general Balcarce, que no llegó a pelear en Cepeda, se había refugiado en una cañada hasta que logró volver a la ciudad, retorna, y Balcarce dice: la buena voluntad de los porteños ha sido violada porque yo gané en Cepeda. Un lunático que decía que había ganado en Cepeda. Y da el golpe de Estado y lo destituye a Zarratea. 5 días duró Balcarce en el mando, 5 días. El gobierno de Balcarce se limitó a salir a la plaza, gritar libertad o muerte, desenvainar el sable, y un día fueron 20 tipos a la plaza, al día siguiente fueron 30, al día siguiente fueron 20, al día siguiente fueron 10, y al quinto día no fue nadie. Y así se terminó el gobierno de Balcarce. También cabe destacar que cuando los federales que se estaban retirando de la provincia se enteran de que habían volteado a Zarratea, decidieron volver. Frente a la posibilidad de que los caudillos invadieran de nuevo la ciudad, Balcarce se fue. Fue un suspiro lo de Balcarce nada más. Y el Cabildo de Buenos Aires repuso a Manuel de Zarratea como gobernador. Es decir, empezamos con Zarratea, 5 días de Balcarce, vuelve Zarratea. Y Zarratea lo que pretendió hacer fue cumplir con el pacto de Pilar, porque Zarratea claramente era enemigo político de los viejos directoriales. Para terminarlos, para liquidarlos, ¿qué es lo que pretende hacer? Llevar a cabo el juicio por alta traición del que hablaba el artículo 7 del Tratado del Pilar. Le instruye al fiscal del Cabildo, a José Pedro Agrelo, a que secuestre las actas del Congreso, que servirían como prueba para el juicio por traición que se le tenía que sustanciar a Rondó, a Pueyrredón y a los miembros del Congreso. En ese interín se elige una nueva Junta de Representantes, es decir, una nueva legislatura. Como miembros a esa legislatura son elegidos 4 diputados que habían estado implicados en las tratativas monárquicas. En consecuencia, Zarratea los veta, o dice: no, a estos los tengo que enjuiciar, no pueden asumir. La legislatura se constituye igual, haciendo uso de la célebre cláusula del derecho legislativo, de que el órgano es juez de los diplomas y títulos de los miembros electos. Hoy pasa lo mismo. Los diputados que sean elegidos en noviembre, luego los tiene que aceptar la propia Cámara, que tiene que hacer el juicio de legalidad de los diplomas, es decir, que hayan sido elegidos correctamente, que no haya ningún vicio, ninguna impugnación, etcétera, etcétera. Bueno, la legislatura hace esto, examina el diploma de los miembros electos y dice: acá no hay ningún problema, que juren. Con lo cual el gobernador queda completamente desautorizado. Pero a su vez también la legislatura redobla la apuesta, porque dice: tienen que ser juzgados todos los que estuvieron alguna vez implicados en una tratativa monárquica. Y usted, señor gobernador, en 1814 estuvo implicado en la tratativa para coronar al duque Francisco de Paula, cuando fue en misión diplomática con Belgrano y Rivadavia. Es decir, usted no está limpio para tirar la primera piedra, ¿eh? Usted no tiene autoridad moral para enjuiciarnos a nosotros porque está tan manchado como nosotros. Frente a esto, Zarratea renuncia. Para mayo de 1820, Zarratea se va. La legislatura elige a Ildefonso Ramos Mejía como gobernador. Y con Ramos Mejía vuelve el viejo partido directorial al poder. Y en efecto, una de las primeras medidas de Ramos Mejía es dejar sin efecto el juicio por alta traición. Esta decisión de Ramos Mejía de no llevar a cabo el juicio por alta traición del que hablaba el artículo 7 del Tratado del Pilar, ¿qué genera? Que ahora estalle la guerra entre Santa Fe y Buenos Aires. Nuevamente guerra civil. Ustedes me dirán: y Ramírez no, Ramírez estaba ocupado peleándose con Artigas. Por lo tanto, quien decide invadir Buenos Aires para imponerle al gobierno de Buenos Aires a llevar a cabo el juicio que preveía el Tratado del Pilar es la provincia de Santa Fe.
Pero a su vez también, el gobernador de Santa Fe, Estanislao López, fue instigado a invadir Buenos Aires, principalmente por un viejo conocido de ustedes, Carlos María de Alvear, aquel viejo director que se había ido a Brasil, que le había ofrecido sus servicios al embajador español. Ahora volvió y era federal también. Como verán, el camaleonismo político no es propio de los tiempos que corren, sino que el panquequismo fue moneda corriente en la historia argentina desde que surgimos como nación. Alvear, directorial y monárquico, y ahora es federal, de un día para el otro. Alvear lo que quería era ser gobernador de Buenos Aires, y lo que pretendía era: López, invadí Buenos Aires, y no sabés cómo me quieren a mí en Buenos Aires. Cuando yo entre en Buenos Aires, el pueblo en andas me va a llevar a la gobernación. Si hay un tipo que era odiado por el pueblo, era Alvear, precisamente. Pero el maestro pensaba otra cosa. Además era un tipo de mucha plata, Alvear, una familia de abolengos, si la sabía, no tenía problema en adornar al que hubiera que adornar. Lo cierto entonces es que Santa Fe y Buenos Aires están en guerra. En ese contexto, la legislatura de Buenos Aires dictó lo que se conoció como Ley de Instrucciones y Consejo de Gobierno, que podríamos decir es la primera norma de carácter constitucional de la provincia de Buenos Aires. Por esta ley, Ramos Mejía es designado como gobernador titular o propietario, fue interino hasta ese momento, si lo confirman en el cargo, y se le otorga a Ramos Mejía el lleno de facultades, en lo político, económico y militar. ¿Qué es el lleno de facultades? Las facultades extraordinarias. Puedo decir, la facultad ante determinada circunstancia de poder cambiar el destino de partidas presupuestarias sin permiso de la legislatura, de poder allanar sin orden de juez, de poder detener sin orden de juez, de poder convocar a una leva, de reclutar tropas sin permiso de la legislatura, generalmente todas medidas de índole militar para organizar, como era en este caso, la guerra que se venía con Santa Fe. Lo acompañaría un consejo de gobierno elegido por la propia Junta. ¿Saben quién iba a estar en ese consejo de gobierno? Juan José Paso. Seguían pasando los gobiernos y Paso quedaba. No pasaba Paso, quedaba. Y por primera vez se deslindan rudimentariamente las atribuciones de la legislatura. Declarar la guerra, celebrar la paz, la creación de los empleos militares y los ascensos. Esas 4 rudimentarias atribuciones fueron las primeras atribuciones que se le confirieron a la legislatura de Buenos Aires. Y teníamos rudimentariamente organizado el gobierno provincial con un gobernador elegido por la propia legislatura con estas atribuciones, y acompañado a su vez por un consejo de gobierno. Lo menciono a título ejemplificativo, no les voy a preguntar esta ley, quédense tranquilos. Aunque el doctor Marucci me la preguntó a mí cuando yo rendí. Ahora bien, entonces reitero, estábamos en guerra con Santa Fe. En junio, la provincia de Santa Fe invade la provincia de Buenos Aires. Y mientras estábamos en guerra entre Buenos Aires y Santa Fe, se pelea el gobernador con el jefe de las tropas. Hay un conflicto entre Ramos Mejía y Soler, que era el jefe de la defensa. Estos dos se pelean para ver quién era el comandante en jefe de las fuerzas. Ramos Mejía que decía, como gobernador, la autoridad militar tiene que estar subordinada a mi mando. Yo soy el comandante en jefe de las fuerzas provinciales. Soler decía, no, yo no tengo que estar subordinado a usted, el jefe soy yo. Parece ridículo, ¿no? Estamos en guerra y estos dos peleándose a ver quién tenía el mando de las tropas. Por lo tanto, giran el expediente a la legislatura. Bueno, que diga la legislatura quién es el que manda. La legislatura dijo, bueno, vamos a crear una comisión para investigar el caso. Como dijo luego un presidente, cuando quieren que algo no avance, formen una comisión y el expediente queda ahí cajonado de por vida. Y es lo que pasó. Pero además, Ramos Mejía, ¿qué era lo que pensaba? Que la legislatura lo iba a sostener, lo iba a apoyar. Usted, gobernador, es el comandante en jefe. La legislatura no lo hizo y como consecuencia de ello, Ramos Mejía renuncia. En junio de 1820, Ramos Mejía renuncia. Con lo cual, estamos en junio y ya tuvimos 4 gobernadores. Zarratea, Balcarce, Zarratea de nuevo, Ramos Mejía.
Ahora bien, ante la renuncia de Ramos Mejía, la Junta de Representantes también se disuelve. Nuevamente asume el Cabildo. El Cabildo manda a buscar a los legisladores que andaban dando vueltas, los reúne y dice, déjense de joder, hagan lo que tienen que hacer. Y la Junta de Representantes, entonces, elige a quien era el hombre fuerte, si se quiere, de las milicias. Elige a Miguel Estanislao Soler como gobernador. Y la verdad que con Soler esto fue un verdadero desastre. Soler marcha a enfrentar a las tropas santafesinas. Las tropas santafesinas lo derrotan y sin renunciar se sube a un barquito, cruza el río de la Plata rumbo a Colonia y se fue. Por lo cual no sabíamos quién gobernaba Buenos Aires. La Junta de Representantes, el Cabildo, Manuel Dorrego, que era a quien le había delegado el mando Soler antes de marchar a la campaña. A todo esto, mientras no sabemos quién gobierna, Carlos María de Alvear se hace elegir gobernador por una junta que él armó en el Cabildo de Luján. En este estado de caos es por lo cual algunos historiadores lo denominan el año de la anarquía. Fíjense, no sabíamos quién gobernaba en Buenos Aires, Alvear se hace elegir gobernador en Luján. Lo cierto es que cuando Alvear quiso entrar en la ciudad, lo echaron a tomatazos, literalmente, y también se fue. Por otro lado, quien toma el mando de las tropas es Manuel Dorrego, reitero, y Manuel Dorrego es confirmado, o mejor dicho, designado gobernador interino por la legislatura. Dorrego sale a enfrentar a las tropas santafesinas, las derrota completamente a la vera del arroyo Pavón. Dicen que ese día Alvear estaba completamente pasado de copas, hasta el parque de artillería perdió, y este fue el final político de Alvear en este momento. Pero a su vez también, el triunfo de Dorrego significó expulsar a los santafesinos al otro lado del arroyo del Medio. Es decir, se había logrado expulsar al invasor santafesino. En lugar de quedarse en el molde y parlamentar, Dorrego comete un suicidio político. Decide cruzar el arroyo del Medio y atacar a López en su propia provincia, en territorio santafesino. Y si hay algo que tenía López, era que era un hombre que conocía como la palma de su mano el territorio de su provincia. No solamente era el gobernador, sino que era el principal hacendado, el principal comerciante, y a su vez un vaqueano de su provincia. Conocía el suelo, conocía los bañados, conocía la fitogeografía, y conocía todo de su provincia. López, en vez de pelear con Dorrego, ¿qué hace? Lo evita, hasta que los hace entrar a las tropas de Dorrego en unos campos, los campos del Gamonal, caracterizados por la existencia de un yuyo llamado Mío Mío, que tenía la siguiente particularidad: era venenoso. La caballada de las tropas de Dorrego se comió el yuyito, se le murieron los caballos y se tuvo que volver a pata a Buenos Aires, hostigado por las fuerzas de López. Por lo tanto, así termina esta breve gestión de Manuel Dorrego como gobernador. Ahora bien, una vez que Dorrego es derrotado, quien va a tomar la iniciativa política será la clase de los hacendados de la provincia de Buenos Aires, la clase estanciera de Buenos Aires. ¿Por qué? La clase estanciera está harta del estado de guerra. ¿Por qué les parece? Y en primer lugar, porque te levantan en la pionada para pelear en los ejércitos, no tenés quien te trabaje el campo. Te pasan por el campo las tropas con todos los pertrechos, te arruinan para toda la cosecha. Y encima, lo que tenés, también lo tenés que dar para alimentar a la tropa. Ceder vacas, ceder grano, ceder trigo. Los hacendados están hartos de la guerra porque consideran que son los más perjudicados de este estado de guerra. Y lo propio opinan los estancieros de Santa Fe. Por lo tanto, no es casualidad entonces que la clase hacendada de Buenos Aires tome la iniciativa y sea designado Martín Rodríguez, comandante del 5º tercio de milicias,
o milicias rurales, también conocidos por ustedes como los Colorados del Monte. El quinto tercio de milicias tenía su comandancia general en la actual ciudad de San Miguel del Monte. Y el jefe de las milicias rurales, reitero, Martín Rodríguez, con el apoyo de la clase de los estancieros de Buenos Aires, es designado gobernador de la provincia. Inmediatamente, Martín Rodríguez designa a Juan Manuel de Rosas como jefe de las milicias rurales, como comandante de campaña. De allí que Rosas se haría cargo de los célebres Colorados del Monte. Por eso los Colorados del Monte están tan asociados a la figura de Juan Manuel de Rosas. Ahora bien, cuando parece que con Martín Rodríguez podemos llegar a un estado de paz, porque pensaba entenderse con los santafesinos, lo último que queda del ejército dorreguista, un coronel, Manuel Pagola, se subleva en el fuerte y pretende destituir al gobernador legal. Esta sublevación del coronel Pagola es aplastada precisamente por los célebres Colorados del Monte. Martín Rodríguez huye del fuerte y se refugia en las barracas al sur de la ciudad. Allí es donde solicita el auxilio de las milicias rurales, y las milicias rurales al mando de Rosas sostendrán al gobernador, entrarán a Buenos Aires y sofocarán esta sublevación. Como diría Rosas en la arenga a su tropa, hasta este momento la campaña ha sido la menos escuchada y la más perjudicada. A partir de ahora, sépanlo ustedes, la campaña será la columna de la provincia, el sostén de sus autoridades y el temor de sus enemigos. Y entra en la ciudad y sofoca a sangre y fuego la sublevación de Pagola, sosteniendo en el mando al gobernador legal Martín Rodríguez. Con este hecho culminan las revoluciones del año 20. Con Martín Rodríguez, ahora sí, se va a estabilizar el proceso político en aquella Buenos Aires del año 20. Y una vez confirmado, consolidado Martín Rodríguez en el mando, se dará la tarea de sellar la paz con Santa Fe. En este sentido, López también está agotado de la guerra, tiene que cubrir un costoso frente político interno en Santa Fe. La clase hacendada de Santa Fe quiere la paz. Los hacendados de Buenos Aires quieren la paz. Por lo tanto, no es casualidad que sellen un acuerdo en el mes de noviembre de 1820, en el cual va a actuar como mediador político la figura del gobernador de la provincia de Córdoba, aquel oficial del Ejército del Norte que había encabezado la sublevación de Arequito en enero de ese año 20. Me refiero a la figura de Juan Bautista Bustos. ¿Y Bustos por qué se mete a mediar entre Córdoba y Santa Fe? Bustos lo que pretende es reunificar el país. ¿Para qué? Para auxiliar a San Martín, que le cuesta muchísimo hacerse fuerte en la campaña del Perú. Bustos, ¿qué es lo que pretende? Conformar nuevamente al país en nación, lograr la unidad nacional a través de un congreso y auxiliar a San Martín en la campaña del Perú, en un movimiento de pinzas. Mientras San Martín había iniciado la campaña del Perú, saliendo del puerto de Valparaíso y llegando al Callao en agosto de 1820, Bustos lo que pretendía era restablecer el ejército del norte y apoyar a San Martín marchando por el altiplano boliviano. Y además Bustos, ¿qué era lo que consideraba? Un congreso que haga la unión nacional, que lo nombre a San Martín director del país, y también, como buen político, tenía sus propias aspiraciones. San Martín estaba en Perú, no iba a venir a hacerse cargo de director, quedaría él como suplente. Tenía todo el plan armado Bustos, que es cierto, iba de la mano de sus ambiciones políticas, pero también es cierto que era patriótica la visión de Bustos, porque no era ser director para cualquier cosa, sino precisamente para unificar el país y auxiliar a San Martín para terminar de una vez y para siempre con la guerra de la independencia, liquidar a la resistencia realista en el Perú. Veremos que no se pudo hacer, pero me estoy adelantando un poco. En este sentido, entonces,
Allí está lo que les manifestaba recién. En noviembre de 1820, Santa Fe y Buenos Aires sellarán la paz. Se firma lo que se conoció como el Tratado de Venegas, por el cual se establece la paz entre Buenos Aires y Santa Fe. Nuevamente, veníamos de una guerra, el tratado es de paz. Y a su vez también, para llevar a cabo este plan político que tenía el gobernador de Córdoba, se convoca a un congreso en el término de 2 meses en la ciudad de Córdoba, precisamente. El Tratado de Venegas, como decía mi vieja titular, la doctora Rivas, es la partida de nacimiento del Congreso de Córdoba. Por el Tratado de Venegas se convoca al Congreso que en el término de 60 días debía reunirse en la ciudad de Córdoba. Por otro lado, también queda Córdoba posicionada como la garante política del acuerdo, la encargada de que las partes cumplan el acuerdo. Así, estas son las 3 cláusulas que nos interesan de Venegas, nada más. Ahora sí, pareciera que estamos en paz. Vamos para adelante. Tras que era poco, parió la abuela. Reapareció Ramírez. Estaba aburrido Ramírez, ya había derrotado a Artigas, así que dice Ramírez. Ahora Ramírez se acordó del patriotismo, quería recuperar la banda oriental, recuperar el Paraguay, quería recuperar todo ahora Ramírez. Y lo más gracioso, lo tilda a López de traidor. Sos un traidor que te vendiste a los porteños, le dice Ramírez a López. No, vos callate, lo traicionaste a Artigas, ¿qué me decís a mí? Entre traidores se entienden, ¿no? Ramírez había conformado, anexándose Corrientes y Las Misiones, la República Entrerriana, la República Federal Entrerriana, había sancionado un estatuto para la provincia, que fue la primera norma de carácter constitucional para Entre Ríos, y él fue elegido como el Supremo Entrerriano. Lo que no comprendió Ramírez, que se había hecho fuerte con las fuerzas porteñas. Y acabamos de ver que los porteños acaban de firmar la paz con López. Por lo tanto, esas fuerzas porteñas que tiene Ramírez no lo iban a beneficiar a él. Todo lo contrario. Porque con la paz de Venegas, debo decir algo, a partir de este momento, la alianza política entre Buenos Aires y Santa Fe no se romperá nunca más. La entente Santa Fe-Buenos Aires sería indestructible de aquí hasta la organización nacional. No habría fisuras en la relación entre Santa Fe y Buenos Aires. Y esto es lo que no comprendió Ramírez. En este sentido, López no estaba convencido de hacer la guerra, porque, claro, venía de pelear la guerra con Buenos Aires, estaba en cierto modo exhausto. Y es Martín Rodríguez quien le dice, pero bueno, López, las tropas que tenemos en Entre Ríos las usamos para ayudarte a vos, y está solucionado el problema. Y además aparece Bustos, que quería la Unión Nacional, reitero, y dice, bueno, terminemos rápido con esta guerra. Yo te ayudo si necesitas también. En consecuencia, Ramírez tuvo que pelear contra Buenos Aires, contra Córdoba y contra Santa Fe. Juntas, era poco mucho, ¿no? Logra cruzar el Paraná en la flota porteña antes de que se pasen. Sin embargo, no logra vencerlos. Ramírez quería atacar antes de que se juntaran las 3 provincias, de tener los 3 ejércitos juntos. No lo logra. López, con la ayuda de Bustos, logra rechazarlo rumbo al norte, lo que hoy sería la provincia de Chaco. Queda aislado porque Buenos Aires le retira la flota, con lo cual Ramírez no tenía cómo volver a su provincia. A nado, por decirlo de algún modo, cruza el Paraná. Y para terminar la cuestión, sería ultimado en julio de 1821 Ramírez. Una partida santafesina que había cruzado el Paraná y había invadido Entre Ríos, lo captura y lo mata. Luego de una derrota militar, Ramírez había decidido huir. Cuando está huyendo se dio cuenta de que se había olvidado de alguien. Le habían capturado a la compañera, le habían capturado a la Delfina. La Delfina, la mujer de Ramírez, una brasilera bravísima, que peleaba al lado de Ramírez en las guerras, se dio cuenta cuando estuvo huyendo que la tomaron prisionera y volvió a buscar a su amada. La volvió a buscar, perdió la cabeza por la mujer, pobre.
porque cuando va a rescatarla es donde lo agarran los santafesinos, le metieron un balazo en el corazón y se terminó la vida de Ramírez. Ramírez terminó con la cabeza cortada y la cabeza embalsamada en una jaulita arriba del escritorio de López. Una cosa asquerosa, ¿verdad? Lo cierto es que más allá de que Ramírez había sido derrotado, la estructura de la República Entrerriana se mantenía en pie porque lo había sucedido a Ramírez su primo, Ricardo López Jordán. Y allí es donde entran en juego las tropas porteñas. Las tropas porteñas dan un golpe de Estado, destituyen a López Jordán y colocan al coronel porteño Lucio Mansilla como gobernador de la provincia. Así terminan las guerras civiles también del año 2021. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba juntas liquidan a Ramírez. Las tropas porteñas dan un golpe de Estado, ponen un porteño como gobernador de Entre Ríos y ahora sí, todo el litoral está en la misma sintonía política. Y dato de color, ¿a que no saben con quién se casó la Delfina? La ex Delfinado Ramírez. Con Mansilla. Con lo cual, la Fenómena estaba destinada a ser la primera dama de Entre Ríos, evidentemente. Dato de color, que la Delfina se casó con Lucio Mansilla. Así reitero con esto, entonces, se terminan los sucesos del año 20 y del año 21. Este proceso de guerra civil que veníamos viendo entre el 19 y el 21. Con lo cual parece que va a empezar a marchar institucionalmente esto, o eso parece. 1821 también marcará el año en el cual se produce el cambio en la base de sustentación política de Martín Rodríguez. Hemos visto que Martín Rodríguez llega apoyado por los hacendados de Buenos Aires. Pues bien, a mediados de 1821 llovieron sapos sobre Buenos Aires. Es decir, retorna al país un viejo conocido de ustedes, Bernardino Rivadavia, junto con el que había negociado el protectorado británico en tiempos de Alvear, Manuel José García. Y con esa mentalidad que tenemos de que todo aquel que viene de Europa, mirá, vino de Europa, mirá, es un superhombre por haber ido en Europa, y te tomabas un barco, te ibas a Europa, no era ningún mérito ir a Europa. Pero lo cierto es que Rivadavia era adorado como el hombre de las luces, el hombre que lo sabía todo, el hombre que traía el conocimiento, el ilustrado porteño. Rivadavia fue un tipo que nunca estudió, que no siguió ninguna carrera, que no... Sin embargo, era venerado como si fuera un sabio en la ciudad. El más grande hombre civil que dio este país, diría Mitre. Entre otras estupideces que dice Mitre también. Lo cierto es que Martín Rodríguez decide recostarse políticamente entonces sobre esta gente que adora a Rivadavia y desplazar del gobierno a la clase hacendada de Buenos Aires. La ruptura ya se había generado como consecuencia de una campaña al desierto que había ordenado Martín Rodríguez. Había habido malones que asolaban las ciudades y Martín Rodríguez decide lanzar una campaña punitiva contra los ranqueles. Rosas, comandante de campaña, le dice, no fueron los ranqueles, fueron los pampas. Ramírez decía, Martín Rodríguez decía, no, fueron estos, bueno, ¿querés atacar a estos? Atacalo, yo renuncio. Y Rosas renunció, con eso los hacendados se retiran del gobierno. Luego Martín Rodríguez dirigió 3 campañas al desierto, en una lo aplastaron los indios, en la otra no los encontró, y en la otra los persiguió hasta Bahía Blanca, no logró librar un combate, lo agarró el invierno y las tropas se le murieron de hambre y de frío. Esas fueron las campañas de Martín Rodríguez al desierto. Lo cierto es que con la incorporación de Rivadavia al gobierno, cambia la base de sustentación política y Rivadavia tratará de organizar institucionalmente la provincia a través de leyes que organicen sus poderes, que es lo que vamos a ver en la clase de mañana. La organización institucional de Buenos Aires. Dejamos acá, descansen, nos vemos mañana, chicos.